Hola amigos de MDM, bienvenidos a otro episodio hablando de la sexta revolución, el impacto de la inteligencia artificial dentro del marketing. En esta ocasión lo que tenemos que hablar es hablar de cómo podemos empezar a hacer que todo pueda ser solucionado por la inteligencia artificial. Por eso ya vimos de dónde vienen las interacciones, ya vimos cómo se puede hacer el cómputo, ya entendimos un montón de información sobre cómo es que llegamos a esta situación. Pero ahora vamos a empezar a entender cómo podemos solucionar de la forma en que la inteligencia artificial necesita las cosas, cualquier situación en la que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar de teoría de sistemas. Para empezar, para hablar de teoría de sistemas, tenemos que entender que todo puede ser representado en un sistema. El flujo de un sistema puede ser representado numéricamente y entre los inputs y outputs de ese sistema, pues se puede entender que hay un algoritmo que se conoce como el throughput, el input, throughput y output, para poder entender qué es lo que está pasando dentro del sistema. Ahora, lo complejo es que cuando tratamos de entender la teoría general de sistemas, tenemos que entender que realmente es una compilación moderna de la pregunta más antigua que tiene la humanidad, y es cómo funciona el mundo. Y obviamente, pues los griegos siempre son los que mandan la parada en todo este tipo de preguntas. Ellos empezaron con la religión, evolucionaron la filosofía, de allá la geometría, de allá la física y de allá la matemática, para poder entender que su mundo podía ser representado de ciertas formas. Y obviamente dentro de esa visión del mundo pues se desarrollaron y profundizaron muchísimas teorías alrededor de cómo funcionaban las cosas. Bien porque era la física, que pues ya saben muchísimo del tema, la matemática, que hoy en día puede ser la expresión de cualquier cosa, pero sobre todo llegó un momento donde necesitábamos una forma, digamos, más simple y universal para poder explicar el funcionamiento del mundo en cualquiera de sus partes. Y cuando hablo del mundo no hablo solo de la Tierra, sino como del mundo en el que vivían las personas. Y para eso llega la TSG, que es la teoría general de sistemas. Ahora, en general la teoría surge con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, que pues suena como butterfly en mi cabeza. Entonces Ludwig von Butterfly, así se va a acordar, que empieza a publicar sobre este estudio que él hace entre 1950 y 1968 para afirmar que cada una de las partes de un sistema no necesariamente podían ser entendidas como el sistema en su completitud, o que el sistema como tal no necesariamente era la sumatoria de cada una de las partes, sino el proceso muy biológico desde el punto de vista de Ludwig, sobre cómo podían las diferentes partes ser parte de un sistema. Hoy en día sobre eso pues se han publicado un montón de otra información que básicamente evoluciona el concepto de teoría de ecosistema, que es el que hoy en día conocemos como el trabajo de Ludwig, para entender cómo esto evoluciona a ser parte de un sistema. Entonces la teoría general de sistemas no solamente aplica a teorías biológicas y no solamente te aplica a teorías, digamos, de sistemas que vemos en la naturaleza, como el sistema de la lluvia o el sistema, no sé, endocrino o el sistema circulatorio. Básicamente esa teoría se exogenizó, se evolucionó o emergió la teoría de qué es la teoría general de sistemas. Ahora, entendamos qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de diversos elementos que se encuentran interrelacionados, que se afectan mutuamente para lograr una unidad. Esto básicamente quiere decir que las partes no solamente hacen lo que las partes hacen, sino que en total el sistema hace algo mucho más grande. Por ejemplo, entendamos las partes de un carro. Las partes de un carro pueden ser, no sé, el pistón o el motor, pero en general el sistema del carro, las partes no se utilizan para mover el pistón, se utilizan para desplazar o transportar mercancía o personas. Entonces fíjense que de un sistema de un carro, pues podemos decir, sabes que de esas partes mecánicas sale algo un poco más complejo, que es el gran resultado de la interrelacionalidad que tienen entre ellos. Pero de los carros, si un carro es un parte, pues el sistema de tránsito de una ciudad es mucho más grande porque sirve para mover una economía. Entonces fíjense que como las partes en sí mismas pueden ser simples o complejas, pero al final terminan haciendo algo mucho más grande que lo que cada una de las partes puede hacer. Eso es un sistema. Básicamente, la teoría general de los sistemas se fundamenta en tres premisas básicas. Uno, los sistemas existen dentro de sistemas. Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados dependiendo de la interrelación que tienen con el sistema con el que habitan, y las funciones de un sistema dependen de su estructura.
Es decir, la forma en la que está compuesto un sistema puede ser básicamente la forma en la que funciona el resultado final del sistema. Esto es muy bonito cuando no vamos a hablar de eso aquí ahorita porque no nos sirve para inteligencia artificial, pero básicamente hay unas reglas en el diseño del futuro de un sistema donde inicios específicos terminan con finales específicos y, por ejemplo, ciertos tipos de alteraciones específicas terminan en ciertos destinos o futuros específicos. Esto se utiliza muchísimo en teorías de prospectiva y en futurología. Sin embargo, eso sirve muy bien para la analítica, pero la verdad es que no nos sirve también para hablar de cómo la teoría del sistema de sistemas es la base de inteligencia artificial de hoy en día. Básicamente, un sistema en su parte más fundamental puede ser entendida como algo que está en un ecosistema o, por ejemplo, otro sistema, a lo que llamaremos ambiente. Pero en ese ambiente tenemos delimitado un sistema. Por ejemplo, imagínense que en una montaña tenemos delimitado un lago o en una empresa tenemos delimitado una unidad. ¿Se me entienden? Unidad de negocios. Entonces, dentro de un ambiente tenemos un sistema. Y ese sistema le entra información o insumos o materiales o energía y a través de un proceso, a través de un throughput, se llama eso, sale un resultado del sistema. Entonces imagínense como un pato. Dentro del ambiente del lago tengo un sistema que es el pato. Y el pato come comida y saca desechos y en su proceso pues saca desechos y además saca vida y exhala y vuela y se aparea y un montón de cosas. Son los outputs que tiene. Pero el throughput es el sistema digestivo y esto pasa en todas partes. Es la unidad de compras. Entran licitaciones, sale un proceso de evaluación y al final terminamos sacando una compra o algo por el estilo. Entonces fíjense que todo puede ser definido de esta forma. Cualquier situación, y es como lo más importante de esto. Ahora, alrededor de esta lógica básica de un sistema que tiene inputs, throughputs y outputs dentro del ambiente, pues básicamente hay un montón de clasificaciones de los tipos de sistemas que tenemos. Y dentro de ellos, digamos que los más comunes son, digamos, los que reconocemos como sistemas naturales o sistemas artificiales. Están los sistemas sociales, están los sistemas hombre-máquina, que pues aquí obviamente van a ser muy importantes. Pero digamos que los dos más clásicos son los sistemas abiertos o los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son esos sistemas que dependiendo del ambiente cambia el sistema y un ser vivo, un ser humano o un animal es un clásico ejemplo de él. Y están los sistemas cerrados, que son sistemas que no se alteran y sin importar lo que pase en su exterior. Ahí podemos hacer cosas como, por ejemplo, no sé, peceras que son biosostenibles, que tienen las algas y los pescaditos. Entonces, no importa lo que pase por fuera, esa biosfera siempre va a estar. Eso es el ejemplo clásico que uno da en sistemas cerrados. Pero uno puede llegar a entender, por ejemplo, una empresa como un sistema cerrado porque la economía no se mueve lo suficiente para hacerle algo hasta que le hace algo, en cuyo caso se vuelve un sistema abierto. Entonces, fíjense que es un poquito limitante el de entenderlos como abiertos o cerrados. Sin embargo, te ayuda a entender qué tanto tienes que tener en cuenta el ambiente en el que está metido, las diferentes formas que funcionan. Ahora, dicho eso, también se entienden como subsistemas los sistemas que son parte de otro sistema. Pero recuerden que un sistema siempre está dentro de un sistema. Y el sistema más grande del mundo, pues el sistema más gigantesco de todos, pues es el universo, que tiene sus reglas sistemáticas para que funcionen. Uno pues puede entender que el universo, una subpartícula es parte del sistema, como una supernebulosa de polvo cósmico también es parte del sistema. Pero entonces hay que entender que todo es un subsistema. El gobierno es un subsistema del país, el ministro del Ministerio de Telecomunicaciones es un subsistema del sistema de gobierno, el área de compras del sistema del ministerio, pues obviamente es un subsistema. Entonces fíjense que siempre somos un subsistema de algo. Y esto es muy importante porque también tenemos que delimitar dónde es que la inteligencia artificial nos va a servir en ese nivel. Pero muchas veces es el subsistema lo que necesitamos resolver para que el sistema pueda ser acelerado. Ya vamos a hablar un poquito de eso para que vean cómo funciona. En general, la teoría general de sistemas tiene que ser entendida de esta forma. Todo puede ser un sistema. Pero más que puede ser un sistema, puede ser representado
como un sistema. Lo que yo como, la forma en la que nuestro medio ambiente, si estamos diciendo, no sé, el ciclo de me muero, me descompongo, me comen los gusanos que nutren la tierra, que nutren las plantas, que son comidas por animales, entonces ese es un sistema, ese ciclo se vuelve un sistema cerrado. El agua, la forma en la que se evapora, llega a la tierra, vuelve, llega al mar, corre por el río, el mar se evapora y vuelve, se vuelve nube y vuelve y llueva. El sistema del agua puede ser entendido de esa forma. La sociedad puede ser entendida como un sistema capitalista donde tenemos la gente del proletariado, que es la que trabaja, y tenemos a la gente del capital, que es la que utiliza el capital para poder hacer las cosas, los medios de producción. Nos podemos poner kantianos en el sistema, pero al fin y al cabo es un sistema. Entender, por ejemplo, el mercado de valores contra las unidades de consumo, contra el mercado de producto, contra las unidades de producción y cómo el dinero fluye entre ellos. Ese tipo de producción de la cadena de valor, pues claramente es un sistema. Si estamos hablando de los medios de producción, mejor dicho, la sociedad puede ser vista como un sistema. La forma en la que una empresa se organiza puede ser vista como un sistema. Por los campos, por los procesos, por lo que entra, por las ventas que salen, por los productos que salen, por las ventas que entran. Al final siempre tenemos algo que entra, sale a través de un proceso que es producido. Nuestra familia puede ser vista como un sistema de dependencias entre la familia del padre, la familia de la madre y la forma en la que interactúan entre ellos, donde entra conocimiento y salen costumbres. Mejor dicho, cualquier cosa puede ser representada como un sistema. El sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. La web misma puede ser vista como un sistema. Podemos entender las ramas que tocan a las personas y las conectividades. Los ISPs pueden ser el tronco principal del sistema. No importa. Lo importante que quiero que me entiendan es que cuando todo puede ser representado como un sistema, empieza a aparecernos algo muy importante en lo que está pasando, y es, si todo puede ser representado como un sistema, eso quiere decir que puedo simplificarlo. El problema mental que tengo cuando me da dolor en un sistema subsecuente al que me dejó mi novia, y yo cuando me siento mal despierto lástima en los demás y gracias a esa lástima me invitan a manejarlo con una tusa. Bien, el sistema de la tusa funciona para que las personas puedan entenderlo claro, pero lo importante es cualquier cosa puede ser representada en un sistema. Y entonces empieza a pasar algo muy interesante. Si cualquier cosa puede ser representada en un sistema, quiere decir que la simplificación o la reducción de sistemas complejos o de conceptos complejos que son muy difíciles para la mente humana, o por ejemplo para grandes sociedades como la macroeconomía o los microfenómenos de economía o lo que sea, si yo puedo representarlos visualmente dentro de un sistema, quiere decir que puedo medir lo que pasa en ese sistema de una forma muy sencilla. Esta bolita le suma 5, este triangulito le quita 4, si es 4 le suma 5 y le suma 3. Entonces termina todo siendo representado como una parte que puede ser visualizada tanto en una simplificación, en una reducción de lo complejo que puede llegar a ser cualquier situación, como representada por los inputs y outputs a nivel numérico que tiene esa representación. Si yo puedo representar a mi gobierno como 4 áreas de poder, pues solamente tengo que entender lo que hace cada una de esas áreas para poder entender qué es el valor del proceso que le agregan cada uno. Si yo puedo representar una compañía en sus áreas de trabajo o en su organigrama y puedo entender lo que hace cada una de esas personas, pues puedo representarlo de una forma muy simple, algo muy complejo. Y resulta que una de las reglas chéveres de poder representar todo en un sistema es que una vez terminamos después de lo que está pasando en la representación, entonces cada una de sus partes puede ser medida numéricamente. Y entonces termino con, tengo un input, tengo un throughput y tengo un output medido. Entonces entra estos 5 factores que son manejados de estas 5 formas y terminan en un resultado de estas 5 variables. Entonces yo digo, tengo 5 que entran y tengo 5 que salen, y sí, aquí tengo un algoritmo de 5 pasos, no importa. O puedo decir, aquí entran estos insumos y aquí salen estos productos. O puedo decir, aquí entra este conocimiento y aquí salen estas costumbres. Y de repente, lo que puedo representar visualmente, al representarlo matemáticamente por el proceso de cada una de sus partes,
termino teniendo con algo muy fácil para la inteligencia artificial que pueda resolver. Y es, si yo sé lo que entra y yo sé lo que sale, yo solo necesito calcular el algoritmo matemático que me da X igual a Y. Y esa es la clave para poder tener todo resuelto por inteligencia artificial. El problema de la contabilidad, el problema de los balances, el problema de qué pauta hago dependiendo de la audiencia, el problema de en qué invierto para obtener mejores resultados, el problema de cuántas personas necesito para hacer este trabajo, pues terminan siendo problemas que son X y Y. Estos son los inputs que tengo, estos son los outputs que tengo. Y es una habilidad que tenemos que aprender a desarrollar y es el cómo veo toda esta operación que tengo en mi empresa o en mi agencia o en mi nivel, en cualquiera de los lados del marketing que trabajemos. Cómo veo lo que yo hago como un sistema donde tengo entradas y tengo salidas, donde me entran briefs y salen campañas, donde me entra información del mercado y terminan sacando insights, donde veo los números de inversión y veo los números del retorno y veo cómo funciona. De repente, la capacidad que tenemos de ver cualquier cosa como un sistema y la facilidad que nos da el sistema para medir cada una de sus partes nos permite volver cualquier cosa una entrada y una salida conectada por un algoritmo. Y es ahí donde la inteligencia artificial es profundamente útil, porque no te va a ayudar de ninguna forma a tener una mejor relación con tu cliente por el trato personal que das, pero te va a ayudar profundamente a entender qué es lo que tú estás haciendo, cuáles los entregables que tú tienes y cuál es la mejor forma de poder conectar esos dos valores. Y el aprender a ver nuestro ecosistema como preguntas de X e Y es lo que nos va a permitir prepararnos para poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de transformación para todo lo que hacemos dentro del marketing. Es ahí donde está la base. Cuando entendemos teoría de sistemas y entendemos que podemos representar numéricamente ese sistema, es ahí donde la base de la inteligencia artificial es donde va a empezar a cambiar radicalmente el marketing. Y por eso era tan importante que supieran sistemas, teoría general de sistemas y ver cómo aplicarla. ¿Listos? Con eso claro, las cosas que vienen ahora nos van a empezar a ya hablar directamente de cómo la inteligencia artificial puede empezar a convertir esos dos valores X y Y en un algoritmo que se vuelve de predicción y que nos va a servir profundamente para transformar todo lo que hacemos. Pero eso es otra historia de la próxima semana. Nos vemos, mil y mil gracias por acompañarnos aquí en MDM hablando de la sexta revolución y cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestro mundo del marketing. Bye bye.